En el pueblo, mi esposa y yo tuvimos que marchar porque supuestamente nos tenían que arreglar el tejado de la casa que tenemos ahí en el pueblo. Cuando la Dana el año pasado se filtró mucha agua dentro de la casa a través del tejado y eso debilitó las vigas y llevamos un año peleando con el albañil, no peleando, sino ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Y supuestamente iban a venir los albañiles y nos fuimos para aprovechar de que van a estar ellos ahí y también para estar nosotros presentes mientras nos arreglaban la casa. Pero curiosamente no han aparecido en toda la semana. Así que nos hemos tenido que volver con el tejado en el mismo estado. Pero gracias a Dios, durante todo este tiempo no ha entrado, o sea, estos últimos meses que ha llovido un montón, no ha entrado una gota de agua en nuestra casa. Y esto, la verdad que nos hace ver, a mí me hizo ver, cómo Dios nos cuida. Porque Él no cambia. Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Él no cambia. Y yo quiero hablar de ese Dios en esta mañana. El viernes estuvimos hablando de Jesucristo como Señor y la necesidad que tenemos, el ser humano, los que hemos creído en Dios, los que hemos creído en Jesús, que esa verdad sea revelada a nuestro corazón, de que Él es nuestro Señor. Y no quiero entrar en detalles porque si no estaría compartiendo lo que ya compartí el viernes, pero necesitamos entender que Él es el Señor, con S mayúscula, y que no hay otro Señor como nuestro Señor Jesús, que Él es el Señor de señores y que Él es el Rey de reyes, y que crea yo o no crea, Él es el Señor. Sea yo creyente o ateo, Él es el Señor, y es el Señor de los creyentes y es el Señor de los ateos, porque es el Señor de toda la creación. Amén. Esto no llegamos a entenderlo. Entonces, a veces es como decir, cuando digo, te recibo como mi Señor, es como que parece ser que que le hago un favor al Señor al recibirle como mi Señor. Pero tú no le haces ningún favor, el favor te lo hace Él a ti, permitiéndote creer en Él. ¿Estás conmigo? Él es el Señor, y es el Señor en medio de todas las circunstancias. Yo quiero invitarte a leer en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, un pasaje que conocemos muy bien. Si me toco los oídos es porque me retumba una barbaridad el sonido. Gracias, Gilberto, que vas a ver el sonido. Éxodo 3:13. Dice, dijo Moisés a Dios. Es que me vienen cosas a la mente, por eso a veces. Pero voy a leerlo. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si alguno me preguntare, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel. Claro, esta es la versión en castellano. Me encantaría conocer la versión en hebreo, lo que realmente Dios le dijo a Moisés en el hebreo, lo que quiso decirle a Moisés. Porque nosotros siempre interpretamos la Biblia de acuerdo a la traducción que tenemos al castellano. No sé si me estoy explicando. Y puede ser que en la traducción se pierda mucho o una parte o tal vez nada de cómo Dios le habló a Moisés y cómo Moisés le habló a Dios. Y le dice, si dicen los hijos de Israel, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué les digo? Y en la versión en castellano, la Reina Valera dice, yo soy
me envió a vosotros. No sé si lo puedes ver como yo lo veo. ¿Y quién te envía? ¿Y tú quién eres para venir con ese mensaje? ¿Quién te envía? ¿El rey Felipe? No, me envía yo soy. ¿Y quién es yo soy? Eso no es un nombre. ¿Y sabéis qué? Es que Dios no tiene nombre. Él no tiene nombre. Me vas a decir, sí, se llama Yahvé o Jehová o Adonai. Esos no son nombres. Esos son expresiones de lo que Dios es. ¿Estás conmigo? Porque Él no tiene nombre. Y voy a ver si puedo explicarme. Si nos ponemos aquí, en el contexto, Moisés tenía 80 años. ¿Cuántos tienen más de 80 de los que estamos aquí? ¿No? Es verdad que pareces una quinceañera. ¿Cuántos tiene? ¿86? 89 ya. ¿Te puedes poner en pie? No, que te vean. Que te vean. 89 años. Creo, si no me equivoco, que eres de los que estamos aquí en esta mañana, la persona de más edad. Sí, ¿cuántos años llevas con nosotros? un montón de años. Yo quiero honrarte en esta mañana. Y quiero honrar tus canas. Y quiero honrar tu fidelidad. Y quiero honrar tu sabiduría. Porque eres una mujer con mucha sabiduría. Tienes mucha sabiduría. Porque la vida nos da sabiduría. La vida es nuestro mejor maestro. Y tenemos tanto que decir a las próximas generaciones. Pero ¿sabes qué pasa, Teresa? Que las próximas generaciones no saben escuchar a sus mayores. Amén. Mira, yo no sabía que ibas a estar aquí. Pero yo no sabía, porque sé que vienes algún domingo y otro domingo te encuentras más malita y no puedes venir. Pero yo quiero, Israel, ¿tú puedes proyectar la abuela y la nieta? ¿Podéis apagar las dos líneas de luz? Porque esto tiene que ver mucho con la Biblia. Mucho con la Biblia. Pareces tú. ¿Ves bien la imagen, Teresa? Pareces tú, Teresa. Pasa que tú eres más guapa en persona, ¿eh? Y ¿qué nos habla? ¿Qué nos habla esta imagen? Compartiendo la abuela con la nieta su sabiduría. ¿Puedes poner la otra imagen que es la abuela y la nieta ampliada? Y la sabiduría se ve en los demás. El resto. Hay una mujer arando ahí con una mula que está tirando del arado. Y yo entiendo por la imagen, no sé si se ve, sí, que es la abuela contándole la historia de su vida a su nieta. Y como ella, cuando era joven, no tenía ningún reparo en agarrar un arado y enseñar a la nieta cómo se ara el campo. Y como ella, y encima vestida bien, la abuela. Pero me encanta esta imagen, me encanta. Ahí, esto es como un campo de olivos o algo así. Y ahí es la abuela enseñando a las próximas generaciones. Hoy necesitamos recuperar eso. Necesitamos recuperar la sabiduría de los ancianos.
la experiencia que la vida, o sea, la sabiduría que a través de la experiencia la vida ha enseñado a aquellos que nos precedieron. ¿Sabéis lo que me pasó el otro día? De verdad me entró un coraje. Me compré unos auriculares para el tema de... Bueno, no voy a entrar en... Siempre parece que tengo que dar una explicación. Uno de estos que si te ponen los dos auriculares aquí y un croissant aquí, pareces una fallera. O sea, son de esos grandotes, ¿no? La dama de Elche, ¿no? Y llego a casa con los auriculares, los compré en Carrefour. Y sincroniza YouTube, Bluetooth. Sincroniza, y yo sincronizando. Busca los auriculares. O sea, aparece el nombre, yo, lo conseguí. Aprieto, sincroniza. Media hora sincronizando. Y no había manera. Consuelo tiene otros auriculares, los pruebo con y a la primera los sincronizo. Y yo, pues esto es un problema de los auriculares. Lo intento como 3 o 4 veces. ¿Qué hago? Le digo, Consuelo, me he gastado una pasta, voy a devolverlos, que me los cambien por otros. Me voy a Carrefour. Y la misma chica que me atendió cuando compré los auriculares, oh, ¿qué tal? ¿Qué le pasa? ¿Va todo bien? No, es que no funcionan los auriculares. Y me mira la chica diciendo, eres de otra época. No, literalmente así. Dice, ¿has abierto el Bluetooth en tu móvil? Le digo, lo he abierto. ¿Has buscado el nombre de los auriculares? Lo he buscado. ¿Lo has encontrado? Sí. ¿He pinchado? Sí. ¿Lo has sincronizado? Sí, pero no se sincroniza. Eso es que no la ha hecho usted bien. Y eso me sentí... No es el ego, yo creo que era mi orgullo. Me sentí, digo, me está diciendo viejo. En pocas palabras. Y mi primera reacción era, a ver, yo de verdad le digo, pasó por mi mente, ¿tú has usado alguna vez un ordenador que arrancaba con discos de plástico de 5 1/4? No los de 3 1/2, que esos son más adelantados. De 5 1/4, que era un tocho disco así que lo metía y decía, y yo, esto es, me están haciendo aquí una ecografía de esa, ¿cómo se llama? Lo ponía, es como aquellas televisiones, ¿os acordáis las televisiones? Alberto, ¿tú has tenido una televisión que tenía una puertecita con llave? ¿Sí? Que para ver el telediario de las 2 tenías que conectarlo a la 1. Todo ahí, pip, 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 pip. Entonces, somos de otra generación. Pero lo bueno de ser de otra generación es que hemos adquirido la sabiduría de las anteriores generaciones paralelamente a la sabiduría de esta generación. Lo único que nos pasa a los que hemos pasado una determinada edad es que nos cuesta un poquito más entender la tecnología. Yo muchas veces le pregunto a mi nieto, ¿cómo se hace esto en el móvil? Y mi nieto viene y dice, dame el móvil, abuelo. Y yo, no, dime cómo se hace. Y él dice, es que tienes que hacer esto, ya está, abuelo. Y funciona. El problema no es que funcione, el problema es qué hago yo cuando deje de funcionar. ¿Cómo vuelvo yo a sincronizarlo si yo necesito paciencia? Paciencia, un nieto con paciencia. Rubén, un nieto con paciencia. Amén. ¿Por qué estoy compartiendo esto? Porque, hermanos, aunque somos mayores, seguimos estando aquí y tenemos mucho que enseñar a las nuevas generaciones. Porque la vida nos ha enseñado, los palos, los errores y los aciertos nos han enseñado. Y hay cosas que jamás ChatGPT te enseñará, ni la IA, que es la experiencia humana. Amén. ¿Por qué estoy contando esto?
porque quiero hablar a los mayores, que Dios os necesita en este tiempo. Que aunque tú creas que ya tu tiempo ha pasado, que ya eres demasiado mayor, yo quiero decirte que tu tiempo no ha pasado. Tu tiempo en esta vida pasará el día que se cierren tus ojos y los abras en la presencia del Señor. Pero hasta entonces Dios te necesita. Porque Dios necesita de nuestra sabiduría. A lo mejor no somos muy inteligentes. Yo no tengo ninguna carrera universitaria. Yo me puse a trabajar con 16 años, iba para 17. No tengo títulos, pero tengo una experiencia en la vida y en la vida de la iglesia que os puede a muchos de vosotros ayudar. Si sabemos prestar atención y escuchar. Preparando las próximas generaciones. Cuán importante es. Volviendo al texto, porque me voy por los cerros de Úbeda y al final no voy a decir lo que quiero decir. Moisés tenía 80 años. Cuando ve una zarza ardiendo que no se consumía, y esto le llama la atención y sube a ver qué estaba pasando. Y oye una voz que le dice, descálzate, porque el lugar que estás pisando, un lugar santo es. Y tiene una conversación con esa voz que salía de la zarza. No nos metamos en la zarza. Me refiero a intentar descubrir los misterios de lo que no puede ser entendido. 80 años. Moisés, un hombre que había sido educado por 40 años con los egipcios, en toda la sabiduría egipcia. Un hombre que tuvo que huir porque pensaba que se lo iban a cargar para salvar su vida. Un hombre que llega y se acomoda. Pongámonos en las sandalias de Moisés. Un hombre que conoce en tierra de Madián a una mujer llamada Séfora y tiene 2 hijos. Un hombre que pasó de ser príncipe en Egipto a ser pastor de ovejas, de un rebaño de ovejas, cuidando ovejas que no eran suyas, sino que eran de su suegro, Jetro. Una zarza, una voz, un fuego, un lugar santificado por la presencia de Dios. Y esa voz le trae a la memoria un pensamiento que tuvo Moisés 40 años atrás acerca de sí mismo, cuando él creía que iba a ser el libertador del pueblo hebreo. En Hechos nos relata Esteban, antes de ser apedreado, acerca de Moisés, y dice que Moisés pensaba que el pueblo iba a entender que Dios lo libraría a través de él. Esto no aparece en el libro de Éxodo, pero se entiende que era así porque aparece en el libro de Hechos. No sé si me explico. Para entenderlo tienes que leer Éxodo. Y ese sueño quedó en el olvido. Ese sueño de ser el libertador del pueblo hebreo, del pueblo de Israel, quedó en el olvido. Se había acomodado, tenía una casa, tenía una seguridad junto a su suegro. Ya era un hombre de 80 años y con 80 años tiene esa visión de esa zarza. Se acerca a la zarza. Dios revivió un sueño que estaba dormido y tal vez olvidado en el corazón de Moisés. Seguro que Moisés pensaba vivir tranquilo la vejez. 80 años, voy a ver si he cotizado lo suficiente para tener una buena pensión. Hasta que se dio cuenta que era autónomo y dijo, ay, madre mía. Seguro que Moisés pensaba vivir tranquilo la vejez, morir en tierra de Madián, ver crecer y disfrutar de sus hijos, ver sus nietos y una vez cuando llegara el momento ser unido a sus antepasados en paz. Pero Dios no se olvida de los sueños.
¿Estás conmigo? Dios no se olvida de los sueños. Y tal vez aquí hay más de uno que tuvo sueños. No estoy hablando de los sueños personales de tener un Mercedes. Eso es un capricho. Y si lo puedes tener porque tienes pasta, cómpratelo porque harás bien y disfrútalo. Estoy hablando de servir a Dios. Estoy hablando de ser útil en el reino de los cielos. Soñar, como decía al principio, con tener un hijo como Ana, la madre de Samuel, de quien ha compartido Esther al principio. Y me ha encantado esa comparación de 43 palabras con 200 y pico, que ahora no me acuerdo, de agradecimiento. Muy buena esa reflexión. Dios revivió un sueño que estaba dormido y tal vez olvidado en el corazón de Moisés. Seguro que Moisés pensaba vivir tranquilo la vejez. Bueno, eso ya lo he leído. Pero Dios no se olvida de los sueños. Dios no se olvida de nosotros. Puede ser que tú estés como Moisés en este momento, en tierra de Madián, tal vez con la única responsabilidad de ser pastor de ovejas, criar a tus hijos y esperando la jubilación, esperando el momento de descansar. Un día quisiste servir a Dios y no lo conseguiste por tus medios y Dios te tuvo que llevar al desierto para tratar contigo. Pero el sueño que Dios pone en nosotros no se apagará nunca, porque el Espíritu Santo lo mantendrá ardiendo. A lo mejor nosotros, en nuestra mente, en nuestro cerebro, que es limitado, que es torpe, se olvidará, pero Dios no se olvida. Dios no se olvida. Y Él es experto, Dios, en hacer que los sueños que tenemos o que teníamos, en revivirlos. Es experto que para hacerlos revivir. Si esos sueños están en el plan de Dios, se harán tarde o temprano realidad en tu vida. Aún los sueños propios, los que nosotros tenemos, por pura gracia, un deseo como Ana, quiero tener un hijo y el hijo que me des, Señor, yo te lo ofreceré a ti. Y Dios oyó la oración de Ana. Esto no lo tengo aquí, te lo estoy robando, Esther. Y Dios hará que se cumplan en nuestras vidas, no importa los años que tengamos. Dios hace las cosas a su manera, no a la nuestra. Y lo que hoy parece olvidado o muerto, Él lo hace revivir. Y ejemplos tenemos en la palabra. La vara de Aarón. No, era la vara de Aarón, sí que refloreció, pero se me queda a veces en la mente, ya estoy ya mayor. ¿Estás conmigo? Que cuando estaba seca la hizo reverdecer. Eso fue un hecho concreto. El valle de los huesos secos fue una visión. No fue un hecho, fue una visión. Pero la vara fue un hecho real. Dios es experto en hacer revivir los sueños que están dormidos. La palabra de Dios dice que Dios no apagará el pábilo que humea. ¿Sabes qué significa? El pábilo es la mechita de la vela. Y cuando tú apagas la vela y no hay llama, sigue humeando. Ese humo dice que Dios no apagará el pábilo que humea. ¿Sabéis que Dios es un experto en reencender lo que se ha apagado? Eso se llama avivamiento. Eso es avivar. Eso es avivar. Él es un experto. Y lo hace por gracia. No lo hace porque lo merezcamos. Yo no puedo comprar ningún favor de Dios. Lo hace por pura gracia. Amén. Dios hace las cosas a su manera.
¿Sabéis? En la conversación que Dios tiene con Moisés, le recuerda a Moisés lo que había en el corazón de Moisés 40 años antes. Tú querías, no, yo lo voy a parafrasear, ¿no? Yo te he escogido para que tú seas el libertador de Israel. No me digas, si eso lo soñé, ese era mi deseo. Yo creía que Dios que lo iba a hacer, que yo era el libertador de Israel. Pero lo vas a hacer a mi manera, no a la tuya, no a la tuya. Moisés le pone 1000 pegas. Soy tartamudo, bueno, soy torpe de palabras, no me van a creer, qué señales. No, lo vamos a hacer, lo voy a hacer a través de ti. Vale, por último, si me preguntan por tu nombre, a ver, para entenderlo bien, ¿dónde la generación que salió de Egipto, dónde nacieron y dónde se criaron? Pregunta tonta. ¿En Egipto? En Egipto, ¿qué conocían en Egipto? La cultura de Egipto. ¿Y qué tenían los dioses de Egipto? Un nombre cada uno. Amón, Ra, Osiris, y ahora ya no me acuerdo, Apis, el del foie gras, había uno que era Apis. O sea, dioses de Egipto, cada uno con su nombre, y el nombre era ¿de acuerdo a qué? A la función o la manifestación. El dios de los muertos, el dios de la vida, el dios de no sé qué, el dios de no sé cuánto, el escarabajo, el de cabeza de chacal, el Ra, que era el dios del sol, que era el más grande, muy parecido a la mitología de todas las civilizaciones, la griega, la romana. Dioses con nombres que tenían una función diferente cada uno. A ver, vale. Y Dios tiene que mostrarse que es el Dios de Abraham, el Dios de tus antepasados, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ese es el Dios que te envía. Yo soy. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te presento a los hebreos? Si tengo que presentar una credencial, ¿en nombre de quién vengo? Porque no me van a creer. Me imagino a Dios. Cabezón, estás viendo una zarza que arde, que no se consume. Una voz que estás escuchando, que no sabes ni de dónde viene. Nosotros somos como Moisés. Oímos la voz, vemos la zarza, pero dudamos tanto. Dudamos tanto. Yo soy el que soy, le dice Dios. Que es lo mismo que decir, yo soy. Decir, yo soy así, soy el que es. Siglos, yo soy el mismo hoy, ayer y mañana. No sé, no recuerdo si es en Malaquías cuando dice Dios, yo no cambio. Muchas veces hablamos de los nombres de Dios. Sin embargo, siento decirte que Dios no tiene nombre. Nosotros podemos llamarle como queramos, le llamamos Dios. Él es el que es.
Él no cambia. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él es el eterno presente. Nuestra mente puede entender la grandeza de nuestro Dios en estas palabras, el eterno presente. Nosotros medimos el tiempo, es un tiempo lineal de segundos, de minutos, de horas. El concepto de tiempo con Dios es diferente. El que existe en sí mismo. ¿Cómo podemos poner nombre a un ser tan grande? El eterno presente es más grande que el cosmos, es más grande que el tiempo. ¿A quién o a qué podemos asemejar a Dios? Es imposible. Por eso no podemos ponerle nombre, porque los nombres tienen un significado, un sentido y son limitados. Y a Él no lo podemos tampoco limitar. Los nombres que rebajan a Dios al nivel de nuestro entendimiento humano. No sé si entiende la profundidad de estas palabras. ¿Quién puede entender y explicar el misterio de la Trinidad? Escucha, por mucha teología que estudiemos, es imposible que nuestra mente llegue a entenderlo al 100%. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Porque Dios es como es. Y nosotros somos limitados, torpes, humanos. Nos movemos en un cuerpo, un cerebro que almacena pensamientos, que almacena conocimiento, ideas, lo que estudiamos, pero muy limitado. Presentar al ser humano en la forma en cómo el ser humano pueda entenderlo. Por mucho estudio teológico que estudiemos, mismos, para intentar explicar cómo es Dios, es imposible para nosotros llegar. Nuestra mente es demasiado limitada. Y aunque seamos súper inteligentes, yo no sé por qué hago preguntas. No, perdón. Diego, es la inteligencia. Mira, a ver si me puedo hacer entender en esta mañana. O sea, sin embargo, aún para nosotros, a ver, que me he saltado con esto de la inteligencia argentina, se me ha nublado. Comparados con Dios, nuestra mente es demasiado simple. Por ese motivo, al no poder el ser humano definir a Dios, se inventa a un Dios de acuerdo a lo que puede entender. Un ejemplo es el becerro de oro. ¿Quién te sacó de Egipto? Ahí lo tienes, con sus cuernos. Ese me sacó de Egipto, ese es. Adórale. Y todo el pueblo, delante del becerro de oro, que Aarón, el hermano de Moisés, porque el ser humano lo que entiende es lo que ve. Y nos inclinamos ante lo que vemos. Y nos inclinamos ante lo que entendemos. Ante Dios porque no le entendemos. Y si no entiendo, si mi mente es tan limitada que no entiende a Dios, lo más fácil para muchos es eliminar a Dios de la existencia.
declarándose ateos y decidiendo por voluntad propia de que Él no existe. Eso es lo más fácil. Yo creo lo que veo, creo en el sol. La muerte, ahí se acaba todo. Sin embargo, aún para los creyentes, nuestra definición de Dios no se asemejará jamás a lo que Dios es. Si yo intento explicar cómo es Dios desde aquí, me voy a quedar corto. Y lo voy a explicar de acuerdo a como yo lo entiendo. Incluso cuando vas al CESTAD, no sé si el maestro del CESTAD está aquí, el Tato. Incluso cuando vas al CESTAD, ahora no es CESTAD, ahora es Facultad de Teología. A la Facultad de Teología y salimos con un título. Vamos a interpretar lo que hemos aprendido de acuerdo a cómo lo hemos entendido. Y a lo mejor como yo lo he entendido no es como el profesor quiso enseñarlo. Y pensamos que lo sabemos todo y no sabemos nada. Y especialmente de Dios. Por eso a Dios hay que amarle y hay que creerle, no entenderle. ¿Qué quiero decir con todo esto? A Dios lo conoce, no lo, a ver, Dios, que me he perdido en mi hoja. En el Antiguo Testamento a Dios lo conocían por los nombres que se usó acerca de Él. No sé si sabéis que Jehová, Yahvé, son 4 letras, que son 4 mayúsculas, que significa precisamente eso, el que es. Y sabéis que el pueblo hebreo, los judíos, no usan nunca ese nombre por no pronunciarlo mal, porque lo ven tan grande que no se atreven a pronunciarlo por respeto a Dios. Entonces usan uno de los atributos de Dios, que es el nombre de Adonai. Llegaremos. Hoy no, porque a paso que voy no vamos a llegar hoy. Pero el nombre es Adonai. Pero Adonai no es un nombre propio. Adonai es un atributo. Adonai significa amo, señor, maestro. Entonces, cuando los judíos se dirigen a Dios, se dirigen con el nombre de Adonai, porque no conocen a Jesús. Pero hay para el pueblo hebreo una promesa en la Biblia que dice que hasta ahora llevan el velo de Moisés delante de sus ojos, pero cuando se conviertan el velo les será quitado y Jesús será revelado a sus corazones. Este estudio. A Dios le conocemos por sus nombres. Elohim. La segunda parte es precisamente ver los nombres de Dios. Mal llamados nombres de Dios, ¿eh? Porque cuando tú ves los nombres de Dios, no sé si lo veis interesante o te estás aburriendo o no te estás enterando de nada, ya lo sabes. Pero aquí es no para que Dios oramos y se solucionan por gracia y misericordia de Dios. Sí se solucionan y si Dios quiere solucionarlos. Por ejemplo, Jehová Jireh es una de las formas en cómo conocemos a Dios. Significa el que es, o sea, Jireh es el que provee. Pero no sé si vamos al contexto de donde aparecen los nombres de Dios, te das cuenta que cada nombre que ahora nosotros recitamos como nombre de Dios fue resultado de una circunstancia que vivió una persona o un pueblo
y le llaman después de resolver el problema. Jireh, el que provee, fue el nombre que se usó cuando Isaac iba a ser sacrificado y cuando Abraham le dice, el Señor proveerá de cordero. Y él proveyó. Y desde entonces Dios se llama, y nosotros nos desgallitamos, Jehová Jireh, yo declaro que Jehová es Jireh. No. Fue una circunstancia que nos hizo entender que Dios provee. ¿Estás conmigo? Aleluya. Para concluir la introducción, pero la mejor revelación que tenemos de Dios no es a través de la teología, sino a través de una persona. Y que nos ayuda a entender cómo Él es. Esa persona es Jesús de Nazaret. Amén. A Dios nadie le vio jamás, dice la Biblia. Él, Jesús, es la imagen visible del Dios invisible. Dijo Pablo, eso es lo que dijo Pablo, perdón. Y Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, si queremos saber cómo es Dios, miremos a Jesús. Porque Él es la imagen visible del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y Él dio su vida, y es lo que vamos a celebrar en esta mañana. Esto es conmemoración. Haced esto en memoria de mí. Está diciendo Jesús, cada vez que comemos el pan y cada vez que bebemos en la copa del vino, estamos trayendo a la memoria su nombre. A Él, no os olvidéis de mí. No os olvidéis de mí. Estos emblemas están en esta mañana no para que nos... es que hay tantas cosas que están mal enseñadas, hermanos. Como por ejemplo, ponte a cuentas con Dios antes de tomar el pan y el vino. Eso no es correcto. Tú tienes que vivir a cuentas con Dios todos los días de tu vida. ¿Estás conmigo? Todos los días de tu vida, siempre. Examina tu vida siempre. Y cuando tomes el pan y tomes la copa, y voy a pedir por favor que si puede ser roja el vino, que sea rojo, por favor. No quiero molestar a nadie con eso, pero porque representa la sangre de Cristo. ¿Estás conmigo? No quiero romper este momento. Lo hacemos en memoria de Él. Lo hacemos en memoria del que dio su vida. Lo hacemos en memoria de aquel que es la imagen visible del Dios invisible. Lo hacemos en memoria del que vive para siempre. Lo hacemos en memoria de aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El elegido entre 10.000, la rosa de Sarón, el lirio de los valles, como a veces cantamos. Lo hacemos en memoria del que vive para siempre. Lo hacemos en memoria de aquel que ha sido hecho Señor por el Padre. Por el Padre. Por eso cuando yo digo te recibo como mi Señor, no. El Dios Padre ha hecho a Jesús Señor y Cristo. Y esto es lo que trajo convicción al corazón de los que estaban escuchando a Pedro el día de Pentecostés. Yo necesito Jesús es el Señor. Yo necesito la revelación de que Jesús es el Señor para que yo pueda inclinarme ante ese Señor y servirle. Para que yo tenga temor de Dios. Cuando voy a hablar, cuando voy a mirar, cuando voy a juzgar, cuando voy a condenar, cuando voy a murmurar o cuando voy a hacer. En conmemoración, en memoria de Él, en memoria de Él. Y esto es lo que recordamos en esta mañana. Nos ponemos en pie.
Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Podemos cantar una canción de adoración. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos, que puedas contemplar la hermosura, la grandeza